One Story 14. Génesis capítulos 42 al 50. José. Segunda parte. La visión de Dios. La visión para el pueblo de Dios que se está cumpliendo a través de José, no le pertenece a José. No es el sueño de José que él planeó, por el cual oró, o que preparó con sus propias fuerzas. Es la visión de Dios, que él está cumpliendo por medio de José, a quien ha escogido y apartado, sin siquiera necesitar el consentimiento de José. Por eso visión es distinta de un sueño. La diferencia se puede explicar de la siguiente manera. Primero, difieren en quién es el origen. Una visión pertenece claramente a Dios y será cumplida por Dios. El sujeto es Dios. Comienza en Dios. Pero un sueño es algo que nace de nosotros, basado en nuestras experiencias, nuestras capacidades y nuestros planes. Segundo, difieren en para quién es. Una visión es para el nombre de Dios y para el pueblo de Dios. Es algo que Dios entrega a su persona para su propósito. Pero un sueño es para mí mismo, mi familia, mi negocio, mi ministerio, algo centrado en mis cosas. El propósito final es distinto. Tercero, difieren en la manera de dar lo mejor de nosotros. Cuando seguimos una visión, aunque demos nuestro mayor esfuerzo, lo hacemos a la manera de Dios, porque es para Dios y para su pueblo. Pero cuando perseguimos un sueño, aunque parezca que trabajamos duro, el destino final sigue siendo el pecador, yo. Así que el camino puede incluso involucrar métodos mundanos y eso ayuda a alcanzar ese objetivo personal. Cuarto, difieren en si se puede abandonar. Una visión no se puede abandonar. Viene del Dios perfecto, que trasciende el pasado, el presente y el futuro. Él ya posee la victoria final y el desenlace completo. Como Él es quien la da, y Él es quien la cumple, no se puede renunciar a ella. Pero un sueño, porque comienza con nosotros y está centrado en nosotros, puede cambiar según las circunstancias y, al final, hasta puede ser abandonado. Quinto, difieren en si se puede conocer desde el inicio. Una visión, como viene de Dios, no se puede conocer ni entender desde el principio. Tal vez más adelante, al mirar atrás, podamos reconocerla, pero no desde el comienzo. Por eso, la visión es un camino de fe. Pero un sueño comienza desde nosotros, es un dibujo que nosotros mismos trazamos. Entonces, ya sabemos hacia dónde va. Y si sentimos que esto no va a funcionar, simplemente lo cambiamos. En este momento, José no está siguiendo su propio sueño. Está recibiendo la visión de Dios y siendo usado como instrumento de Dios. Esa visión es algo que Dios ha iniciado. Está siendo llevada a cabo para el nombre de Dios. Que José sea capaz o no, no importa, su mejor esfuerzo se revelará. Y sin importar la situación que enfrente, no puede abandonar. Desde el principio hasta el final, incluso en el medio, José no conocía el contenido ni el resultado de la visión que Dios le había dado por medio de aquellos sueños. Cada día, cada momento, dio un paso a la vez. Y solo en el tiempo de Dios, cuando miró hacia atrás, pudo ver y comprender el camino que había recorrido. José se convierte en esclavo. José fue vendido por sus hermanos, y Potifar, el capitán de la guardia del faraón en Egipto, lo compró. La condición de José era claramente la de un esclavo extranjero, vendido a una tierra extraña. Sin embargo, Potifar vio que el Señor estaba con él. Y aún en una situación que parecía de total desesperación, José no se entregó a la desesperanza. Cumplió con todas sus responsabilidades con todo su esfuerzo. Esto no significa que José nunca sintió dolor o angustia. Cuando fue vendido por sus hermanos, les rogó con angustia y suplicó por su vida. Pero fue el Señor, que estaba con él, quien lo sostuvo. Dios guarda el corazón y la mente de su pueblo con su paz, aun en los valles más oscuros. Los cubre con el atado de la vida. David confesó: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo. Y el apóstol Pablo también confesó. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El amo de José, Potifar, vio que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía el Señor lo hacía prosperar. Así que puso a José como administrador de su casa. Y entonces, por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar. Ahora, empieza a revelarse la razón por la que Dios envió a José a Egipto. A través de José, y por causa de José, otros comienzan a ver a Dios y a recibir bendición de parte de Dios. El camino para convertirse en prisionero. Ahora José ha pasado una puerta. Pero José no es el que tiene el control. No fue por la bondad o la justicia de José que él superó la esclavitud en Egipto. Debemos ver que es Dios, el que tiene el control, quien está obrando en todo. Ahora José debe ir a la cárcel. Porque allí también hay una obra que debe ser preparada. Un día, la esposa de Potifar puso sus ojos en José, quien era bien parecido y de buen porte, y trató de seducirlo. En ese tiempo, la relación entre amo y esclavo no era entre dos seres humanos, sino entre dueño y propiedad. Aunque José estaba a cargo de la casa como administrador, su condición seguía siendo la de un esclavo. Era algo común que los amos varones usaran a las esclavas como quisieran, e incluso que las amas usaran a los esclavos varones según sus deseos. Pero José rechazó su propuesta. No la rechazó solo una vez, la rechazó día tras día. Incluso evitaba quedarse a solas con ella. Había solo una razón. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Entonces José termina en la cárcel. Podría haberse acomodado, como muchos lo hacían en esa posición. Podría haber tratado de mezclarse y pasar desapercibido. Pero José puso a Dios como el estándar de su vida. Seguramente, eso lo aprendió de Jacob, quien había experimentado profundamente al Dios que ve toda situación y da el fruto justo. Finalmente, cuando la esposa de Potifar se da cuenta de que no puede lograr lo que quiere, acusa falsamente a José. Según sus palabras, José debió haber sido condenado a muerte. Pero Potifar, que conocía bien a su esposa, lo envía en cambio a la cárcel donde estaban los presos del rey. José aún no puede morir. José se convierte en prisionero. José fue enviado a prisión. Pero no fue una prisión común para delincuentes ordinarios. Ayer y hoy, generalmente existen dos tipos de cárceles, una para delitos comunes como asesinato, adulterio y robo, y otra para prisioneros políticos o aquellos cercanos al rey. Aunque estuvieran en el mismo recinto, los prisioneros políticos o reales eran mantenidos por separado. Esto se hacía para evitar que incitaran a otros o amenazaran la estabilidad del país. Lógicamente, José debió haber sido enviado a una prisión común. Pero Potifar lo envía al lugar donde se encontraban los prisioneros del rey, una prisión ubicada dentro de la casa del mismo Potifar. Dios tenía un propósito. Dios estaba enviando a José a un terreno de entrenamiento especial. Y aún allí, porque Dios estaba con él, José halló gracia ante los ojos del jefe de la prisión. Así que José, aunque estaba encarcelado, fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Ante los ojos de los hombres era un prisionero, pero ante Dios no lo era. Pasó algún tiempo. Entonces, dos funcionarios del faraón, el copero mayor y el panadero mayor, ofendieron a su señor y fueron enviados a la prisión, precisamente al lugar donde José estaba encarcelado. A José se le asignó que los atendiera. Y un día, ambos funcionarios tuvieron sueños. José interpretó esos sueños. Y tal como los había interpretado, el copero fue restituido a su cargo, y el panadero fue ejecutado. En ese momento, José le pidió al copero, cuyo sueño había tenido un buen resultado, que lo recordara. Cuando todo te vaya bien, acuérdate de mí, y ten misericordia, mencióname al faraón y sácame de esta cárcel.
Fui llevado a la fuerza de la tierra de los hebreos, y aquí tampoco he hecho nada para merecer estar en este calabozo. La petición de José fue sencilla: sácame de esta prisión. En ese momento, José aún no entendía por qué había sido vendido como esclavo, arrancado de su padre por sus hermanos y llevado a Egipto. Aún no comprendía por qué, a pesar de su fidelidad y de no haber pecado contra Dios ni contra los hombres, había terminado en un calabozo. Pero nosotros lo sabemos. Sabemos que José está caminando por un camino que apunta a Jesús, quien sería acusado injustamente, perseguido sin pecado, y llevado a la muerte y al sepulcro, antes de resucitar. Y la Biblia nos dice que el copero, una vez restituido, se olvidó por completo de José. Desde el día en que el copero volvió a su cargo, José debió haber esperado cada día su liberación. Seguramente se afeitó, se cambió de ropa y esperó cada día. Pero aún no era el tiempo de Dios para que José saliera de la prisión. El lugar donde José estaba encarcelado. La prisión de los prisioneros del rey, era donde se retenía a los funcionarios reales. Eran hombres que alguna vez habían tenido poder en la política, economía, ejército y leyes de Egipto. Habían sido influyentes junto al rey, pero en un solo momento lo perdieron todo y ahora esperaban la muerte. En la era de las monarquías absolutas, esto era común. Para esos hombres, un joven extranjero, fiel y bien educado como José, que los atendía en prisión, debió haber sido un consuelo. Así que, día tras día, hablaban con José. Le contaban, mitad con arrepentimiento y mitad con orgullo, las grandes cosas que habían hecho, los altos cargos que habían ocupado, y en qué consistían esos roles. Y José, diligente como siempre, escuchaba atentamente a cada uno. Al hacerlo, recibió instrucción especial sobre los sistemas militares, políticos, económicos y sociales de Egipto. Era como estar en una clase privada con exfuncionarios de alto rango como profesores. Era una formación intensa y personalizada. Por eso José tenía que ir a prisión. Y por eso tenía que permanecer allí más tiempo. Aunque José no era un criminal, para convertirse en alguien preparado para la visión de Dios, tuvo que pasar por tiempos y razones que no podía entender. Así que, incluso después de que el copero mayor fue restaurado a su puesto, José permaneció en prisión 2 años más. Sí, era porque él sería el primer ministro de la nación más poderosa de ese tiempo, Egipto. Pero para convertirse en un canal de bendición, como ya se había anticipado en la casa de Potifar, para la familia de Jacob, para el pueblo de Egipto, y más allá, para todas las naciones de la tierra, se necesitaba más preparación. Y ahora, Dios, quien es el que tiene el control, saca a José de la prisión a su manera. Le da un sueño al faraón, y a través de eso, saca a José. No solo para liberarlo de la prisión, sino para elevarlo de prisionero a primer ministro de Egipto en un solo instante. Es una prefiguración de Jesucristo, quien se levantaría del sepulcro hasta la diestra del trono de Dios. José se convierte en el primer ministro de Egipto. Así como Dios le había dado a José 2 sueños con el mismo significado, ahora Dios le da al faraón 2 sueños con el mismo mensaje. Pero ningún mago ni sabio de Egipto puede interpretarlos para el faraón. Entonces el copero mayor, quien había sido restaurado tal como José lo había interpretado, se acuerda de José y habla de él al faraón. José es llamado. Se afeita, se cambia de ropa, y se presenta ante el faraón. Interpreta los 2 sueños, que en realidad son uno solo. Pero si José solo hubiera podido interpretar el sueño del faraón, lo único que habría podido hacer después tal vez habría sido vivir una vida tranquila en Egipto, o quizás regresar a la casa de su padre con amargura por lo que sus hermanos le habían hecho. Sin embargo, José tiene algo que decir, por lo que aprendió en la prisión. Ahora, busque el faraón un hombre entendido y sabio y póngalo al frente de la tierra de Egipto. Designe el faraón inspectores para que recojan la 5ª parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia.
Que junten toda la comida de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la autoridad del faraón, para que quede guardado en las ciudades. Esta comida servirá de reserva para el país durante los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto, para que el país no perezca por el hambre. José no solo interpreta el sueño. Presenta un plan, una solución. Su sugerencia de recolectar una quinta parte de la cosecha durante los años de abundancia y almacenarla en las ciudades es algo que solo podría venir de una persona con profundo discernimiento político y económico. Y después de escuchar esta explicación, el faraón nombra a José como primer ministro. A través de José, no solo Egipto, sino también las naciones vecinas son salvadas. En ese momento, José tiene 30 años. Han pasado 13 años desde que fue vendido a Egipto por sus hermanos. Trazando la historia hacia atrás en la Biblia. Ahora, vamos a trazar la vida de José hacia atrás. José se convirtió en primer ministro de Egipto. El faraón tuvo un sueño, pero ¿quién fue el mediador? Fue el copero mayor, quien había sido restaurado a su puesto tal como José había interpretado su sueño. Entonces, ¿dónde conoció José a este copero? En la prisión. ¿Y por qué fue José a la prisión? Por la falsa acusación de la esposa de Potifar. Entonces, ¿por qué conoció a la esposa de Potifar? Porque José era un siervo en la casa de Potifar. ¿Cómo terminó José como siervo en la casa de Potifar? Porque sus hermanos lo vendieron a comerciantes madianitas y Potifar lo compró de ellos. ¿Por qué los hermanos de José lo vendieron? Porque lo odiaban intensamente. ¿Y por qué lo odiaban? Por los sueños de José. ¿Y quién le dio esos sueños a José? Dios lo hizo. Así es. Esta es la visión de Dios, comenzada por Dios y llevada a cabo por Dios. Y a lo largo de este viaje, al igual que los accesorios de un escenario y los papeles secundarios en una obra de teatro, hubo personas que fueron usadas para que esta visión se cumpliera: Jacob, Potifar, el jefe de la cárcel, el faraón, los que jugaron papeles de apoyo o positivos. Pero también hubo quienes jugaron papeles difíciles u oscuros: los hermanos que vendieron a José, la esposa de Potifar que lo acusó falsamente después de intentar seducirlo, y el copero que se olvidó de José incluso después de haber recibido su ayuda. En nuestras vidas también hay papeles que Dios usa para que su visión sea revelada. A través de la vida de José, debemos poder ver, por fe, al Dios que está detrás de todas estas personas. El despertar de los hermanos. Cuando José se convierte en primer ministro, finalmente llega a darse cuenta de lo que Dios había estado haciendo durante todos esos años. Y reconoce, por fe, que fue Dios, no las personas, quien tenía el control. Acepta esa verdad y perdona. Perdona a sus hermanos, perdona a la esposa de Potifar, e incluso al copero que se había olvidado de él. Pero José no acepta a sus hermanos de inmediato. Los guía a través de un proceso de prueba. Quiere ver cómo tratan a Benjamín, quien probablemente creció recibiendo el mismo tipo de desprecio y celos que recibió José. José observa para ver cuánto han madurado sus hermanos. Y finalmente, como ya vimos, Judá da un paso adelante y se ofrece como sustituto de Benjamín. Es entonces cuando José revela su identidad y la historia comienza a resolverse. Durante este proceso, los hermanos tratan de defenderse, diciendo: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Pero ellos saben lo que hicieron. Y nosotros sabemos lo que hicieron. Se decían unos a otros: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, pero no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y finalmente, a través de Judá, confiesan: ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Cómo podemos justificarnos? Dios ha descubierto la culpa de tus siervos. Esto no se trataba simplemente de una copa de plata perdida. Esto era acerca del crimen que habían enterrado profundamente en sus corazones. Fue Dios quien me envió aquí. José dice: yo soy José,
su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero luego también dice, Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. José confiesa que Dios fue el verdadero autor de todo lo que ocurrió. No fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Dios. Él me ha puesto como padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de todo Egipto. No fueron sus hermanos. Fue Dios. A través de la vida de José, nosotros también debemos reconocer esta verdad en nuestras propias vidas. Quédate en la tierra de Gosén. José ya había pasado 22 años en Egipto, como esclavo, como prisionero, y como primer ministro. Él conocía bien el esplendor de Egipto. Pero Dios ya le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, una y otra vez, que Egipto no era un lugar para quedarse, era un lugar del cual eventualmente tendrían que salir. Egipto no era el destino final, era el punto de partida para el éxodo. Por eso, desde el principio, José les dice a sus hermanos que vivan en la tierra de Gosén cuando lleguen a Egipto. No era porque Gosén fuera un lugar especial, sino porque les permitiría vivir separados del lujo de Egipto. Esta separación será un tema recurrente incluso después del éxodo y a lo largo de la vida en Canaán. José en descanso. El tiempo vuelve a pasar rápidamente. Después de que Jacob pasa 17 años en Egipto junto a José, muere. Y luego pasa aún más tiempo, 54 años después de la muerte de Jacob. Jacob murió cuando José tenía 56 años. Ahora, al acercarse la muerte de José, él tiene 110 años. La Biblia menciona brevemente esos 17 años que José vivió con Jacob en Egipto y se enfoca en la bendición y la muerte de Jacob. Y respecto a los 54 años posteriores a la muerte de Jacob, la escritura permanece en silencio. Esto demuestra que la Biblia nunca fue escrita para destacar cuán poderoso llegó a ser José en Egipto o cuánto disfrutó de la prosperidad egipcia. José recibió la visión de Dios, vivió una vida alineada con esa visión, cumplió su llamado y, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, dejó una petición final: no dejen mis huesos en Egipto. Llévenlos con ustedes. José también testificó con su vida que era un peregrino en esta tierra. La historia del fervor de Dios, mostrado a través de Abraham, Isaac, Jacob y José, revela cómo debe vivir el pueblo de Dios en este mundo. Y ahora, esa misma historia del fervor de Dios continúa, cuando Él comienza a obrar a través de una sola nación, Israel, comenzando con los 12 hijos de Jacob.